Amigos, buenas tardes. Aquí nuevamente con ustedes. Hoy quiero hablar sobre un artículo que he encontrado en internet y me parece muy relevante para la serie que quiero hacer sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres, que es básico para entender qué es lo que debemos conocer para tener argumentos contra todo aquello que va en contra de la verdad, ¿no? Una de las verdades principales es que hombres y mujeres somos distintos, y eso es algo que hay que establecer fehacientemente sin lugar a dudas. Bueno, el nombre del artículo es muy sugerente. ¿Por qué un hombre no puede ser como una mujer? En realidad es una parodia de una de las frases más célebres de la obra teatral My Fair Lady, Mi Bella Dama, en donde el personaje del profesor Higgins hace una recriminación, ¿no? En donde dice, ¿por qué las mujeres no pueden ser como los hombres, ¿no? Entonces el título es el revés, ¿no? La imagen opuesta de esa frase del profesor Higgins en esta obra de teatro. Bueno, este trabajo fue hecho por tres connotados investigadores: David P. Schmidt de Bradley University, Anu Realo y Martin Voracek, Yuri Alic de la Universidad Tartu y del Estonian Center of Behavioral and Health Services, y luego también por Martin Voracek de la Universidad de Viena. Entonces, estamos viendo que son personajes o investigadores de talla mundial que han terminado esta investigación con resultados sorprendentes. Se trata de lo siguiente: lo que buscan estos investigadores es ver la diferencia que hay entre hombres y mujeres en diferentes culturas y cómo es que responden al medio ambiente, cómo es que responden a su entorno, a los roles que juegan o los roles que desarrollan, que hacen dentro de cada una de sus culturas. Los resultados son muy sorprendentes. Entonces, voy a leer en parte algunas de las citas que he sacado, que me parece que son sumamente interesantes para poder discutir el tema, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres. Dice: estudios precedentes sugieren que las diferencias en personalidad de los sexos son más pronunciadas en culturas igualitarias, saludables y prósperas, que en las que las mujeres tienen más oportunidades, tan igual que las de los hombres, ¿no? Entonces, lo que estos investigadores argumentan es que en los países más desarrollados, en países en que están económicamente estables y las mujeres tienen igual oportunidad de educación, trabajo, profesionalismo, etc., las diferencias de personalidades son más notorias, ¿no? Entonces dice, en este artículo los autores informan sobre sus hallazgos culturales cruzados entre 55 naciones, o sea que este es una muestra, es un trabajo hecho ya a nivel global. No es solamente en estudios hechos en Norteamérica y en Europa, es decir, en países desarrollados, sino que ya incorporan otros países de otras partes del mundo. Luego dicen: estas conclusiones convergen con estudios previos en los que se utilizaron diferentes medidas de los 5 grandes rasgos aplicados en muestras más limitadas naciones. Aquí lo que han hecho los autores es aplicar un modelo de búsqueda de personalidades,
Y es lo que le llaman the big five traits, or the big five traits, ¿no? The big five traits. Es decir, son estudios, metodologías para recabar información en donde se han incorporado 5 rasgos de personalidad que los aplican tanto hombres como mujeres en diferentes culturas. ¿Cuáles son estos 5 rasgos? Uno es el factor O, que le llaman apertura a las nuevas experiencias, lo que en inglés sería el openness, por eso es el factor O. El factor C, que sería responsabilidad, en inglés es conscientiousness, lo cual quiere decir que la C es para las personas que son conscientious, que son responsables, ¿no? Factor E es extroversión o extroversion en inglés. Factor A es amabilidad o agreeableness en inglés, y el factor N, que es el neuroticismo o inestabilidad emocional, que es neurosis o neuroticism en inglés. Entonces son 5 factores que se miden para poder establecer cuáles son las personalidades, los rasgos de las personalidades, ¿no?, de los que están siendo utilizados como muestras, o sea, de las personas que las utilizan como muestras. Bueno, entonces, ¿cómo han hecho este estudio? En primer lugar, lo que hacen los investigadores es establecer cuál es a lo que se quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber qué es lo que se va a medir, qué es lo que se va a buscar a través de este estudio? Luego, ¿no?, hacen lo que llaman la variabilidad cultural en el volumen de las diferencias de personalidades entre sexos. O sea que trabajan cuáles son las variantes que hay culturales que hay en los diferentes países en donde se ha dado esta muestra. Luego viene la explicación sobre la variabilidad cultural, ¿no?, que hacen una explicación de los roles sociales de tanto de hombres como de mujeres en los diferentes medios culturales. Explicación a través de la evolución, es decir, buscan explicar los resultados a través de la evolución de los seres humanos, ¿no?, a través del tiempo. Y luego viene la explicación a través del error del instrumento de medición. Entonces, lo que hacen estos señores al principio del trabajo es establecen los parámetros sobre los cuales se van a aplicar estas medidas, ¿no? Luego presentan cuáles son los objetivos principales del trabajo. Y ellos dicen: el primer objetivo es replicar las diferencias sexuadas en los rasgos de personalidad observados anteriormente. Es decir, buscan trabajos que han tenido este tipo de metodología y este tipo de argumentación. Luego viene, el segundo objetivo es disponer de mayores evidencias para limitar las posibles explicaciones de la distancia cada vez más amplia entre los rasgos de personalidad masculinos y femeninos en países más desarrollados e igualitarios, ¿no? Entonces, es un método de falsación, en cierto modo. Es decir, más se investiga, más se delimita cuáles son las respuestas, ¿no?, las tesis que se van ajustando a la realidad social con relación a las diferencias entre hombres y mujeres. Y luego dicen, este trabajo se basó en uno de los más grandes estudios realizados sobre la personalidad que se han hecho hasta el presente, conducidos como parte del International Sexuality Description Project. Este es un proyecto mundial que ya tiene muchos años siendo aplicados, y la recabación de toda la información, de toda la data que se ha tenido, se está trabajando en este estudio, ¿no?
Los 55 países del proyecto nos permitieron explorar un amplio rango de factores culturales que habrían podido influenciar la variabilidad en las diferencias de personalidad por sexo en diversas culturas, ¿no? Entonces, lo que han buscado hacer es ver con estos 5 factores, ¿no?, cómo es que se diferencian los hombres de las mujeres en los diferentes países, en las diferentes culturas, y cómo es que se presentan estos rasgos, las diferencias que hay entre hombres y mujeres en países desarrollados y en países menos desarrollados. Bueno, ¿cuál es el método que han aplicado? Uno son los rasgos de personalidad, que son los 5 grandes rasgos. Luego vienen los indicadores de valores culturales, indicadores de igualdad entre géneros, fíjense, ya utilizan aquí la palabra géneros, indicadores socioeconómicos e indicadores de calidad de método. Entonces, es un trabajo sumamente serio, un trabajo exhaustivo. ¿Qué cosa es lo que han encontrado estos investigadores, ¿no? En primer lugar, el primer resultado con el que se encuentran es que los roles culturales de los sexos no explican el porqué de las diferencias de los rasgos de personalidad entre los sexos. Fíjense que esto es importantísimo. Significa que el argumento que tienen la izquierda internacional y todas las feministas y todos los que abogan por el LGTB y todo lo demás, todas esas letras demás, ¿no?, cae por propio peso. Los roles sociales no explican las diferencias que se notan entre los hombres y las mujeres de los países desarrollados. Dice, las diferencias en los rasgos de personalidad son controlados por los diversos marcados roles sociales que los hombres y las mujeres cumplen en la sociedad. Entonces, en culturas donde las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres, en donde tienen acceso limitado a la educación y en los que solo algunas de ellas logran ser profesionales, el perfil de personalidad de las mujeres debería ser muy diferente al de los hombres. En realidad, los perfiles de personalidad de estas mujeres son mucho más similares al de los hombres. Y eso yo lo explico de una manera distinta. Esta es una opinión personal basada en mis estudios y en observaciones. ¿Qué es lo que sucede en los países desarrollados? Sucede que las necesidades primarias están cubiertas e inclusive necesidades secundarias están todas cubiertas. Lo cual quiere decir que se ha quitado de lado o se ha puesto de lado todo aquello que oprime, presiona o confronta al ser humano con su realidad. No necesitan trabajar para comer, porque ya la necesidad del hambre, de la comida, de la salud, ya están cubiertas, y también está cubierto el vestir. Ya tienen las segundas necesidades, como por ejemplo educación, entrenamiento, habitación, todo eso ya está cubierto. Entonces, todas estas personas, tanto hombres como mujeres, ya no tienen que preocuparse de esa parte de sus vidas. Ya solamente tienen que hacerse cargo de cómo se desarrollan como personas. Y allí es donde sale a relucir la personalidad de cada uno de los sexos. Las mujeres generalmente son más extrovertidas, son más amables, más empáticas, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Buscan realizarse en profesiones que tienen esas características. Los hombres, por su lado, son más agresivos, son más dinámicos, requieren, no se fijan en detalles, sino que buscan el panorama más amplio, son más prácticos, lo cual quiere decir que van a ir
sus gustos van a ir hacia ese lado, tienden hacia ese lado. Y eso es lo que sucede en todos los países que ya tienen estas necesidades primarias y secundarias cubiertas. Por lo tanto, lo que sale a relucir es la diferencia innata del sexo femenino y el sexo masculino. Lo que no sucede en los países en desarrollo o que tienen situaciones económicas deprimidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres tienen que salir, tienen que buscar, tienen que satisfacer necesidades primarias. Inclusive en muchos casos son necesidades de vida o muerte. Cuando las sociedades están en ese tipo de condiciones, lo que sale a relucir es el instinto de conservación. Y ese es un instinto que tanto hombres como mujeres lo tienen altamente refinado. Quiere decir que en situaciones de gravedad, tanto hombres como mujeres van a responder exactamente de la misma manera, tratando de preservar a la progenie, tratando de preservarse ellos, preservar la vida. Entonces, es obvio que en ese caso los rasgos que distinguen tanto a hombres como mujeres quedan opacados. Eso es lo que está aquí demostrándose en este estudio. ¿Qué más dice? Ok. Las teorías evolucionarias podrían explicar el por qué varían las diferencias de los rasgos de personalidad entre las diversas culturas. Ellos también han trabajado... Ay, Dios mío, no puedo abrir esto. ¿Qué pasó acá? Ya. No se quería separar. Bueno, ok. Dice... las teorías evolucionarias podrían explicar el por qué varían las diferencias de los rasgos de personalidad entre las diversas culturas. Ellos también trabajan la teoría de que los seres humanos, hombres y mujeres, tienen tendencias que se han ido marcando a través del tiempo, ¿no? A través de la evolución. Sí puede ser cierto, es plausible. O sea, no hay que negar el hecho de que hemos evolucionado en el tiempo, pero las características innatas estaban dadas ya. Que puedan haberse exacerbado o se puedan haber marcado más con el paso del tiempo, sí, se puede entender. Pero eso no significa que esas condiciones estuvieran ya presentes aún antes de que empezara la evolución, ¿no? Dice, la magnitud de las diferencias de los rasgos de personalidad entre los sexos podrían demostrar una interacción entre la genética y el medio ambiente. También es muy posible porque es distinta la forma en que se puede responder a diferentes estímulos en diferentes ambientes. Por ejemplo, vivir en el Polo Norte no es lo mismo que vivir en el Ecuador del mundo. O sea que eso también puede tener en parte la respuesta a estos cambios de personalidad. Como en otras formas de dimorfismo sexuado, las diferencias entre los rasgos de personalidad podrían estar controlados o mediados por genes ligados al sexo. No obstante, solamente la existencia de las diferencias sexuales no podrían explicar incremento de la distancia que se da entre los rasgos de personalidad entre los hombres y las mujeres en sociedades mucho más prósperas e igualitarias. Entonces, aquí ponen estos investigadores, una vez más, insisten en que a menor necesidad de sobrevivencia que tenga el ser humano, mayores son las diferencias de personalidad entre hombres y mujeres,
¿no? Es inversamente proporcional. Y luego dicen, en sociedades menos afortunadas, las diferencias de personalidad innatas entre los sexos se atenúan considerablemente. Entonces, vemos aquí, ¿no?, que los roles sociales en los que se basaron los feministas y los ambientalistas, los homosexualistas, qué sé yo, para hacer hincapié en que el hombre y la mujer se hace y no se nace, es falso. Y eso está aquí claramente detallado. Yo les estoy dejando el enlace para que lean ustedes el artículo. Está en inglés, ¿no? Pero es un argumento innegable en que se prueba fehacientemente que los hombres y las mujeres tienen rasgos de personalidad inherentes a sus sexos. Eso que pueda ser aumentado, incrementado por el medio ambiente o por las culturas, no se puede negar. Pero eso no significa que solamente ha sido la cultura la que ha hecho los rasgos femeninos y los rasgos masculinos. No es así, no es cierto. Este trabajo demuestra claramente que los hombres y las mujeres se diferencian desde el momento en que se conciben, unos masculinos, otros femeninos, cada uno con sus rasgos de personalidad completamente distintos y que van a ser inclusive se van a incrementar con una situación de vida que no tenga necesidades ni primarias ni secundarias. Creo que este es un artículo muy interesante. Les recomiendo su lectura para aquellos que están interesados, para aquellos que requieran tener argumentos que deban conocer sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Creo que es una lectura, si no obligada, por lo menos muy recomendable para los padres de familia que quieran tener conocimientos sobre este tema. Amigos, espero que este video no sea demasiado técnico. Si tienen preguntas, comentarios, observaciones, háganlo en la parte que está abajo en comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook también, en Twitter, en Google+, en VidMe y por supuesto aquí en YouTube. Hagan like porque eso ayuda a crecer, ayuda a que podamos tener más cobertura. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos mañana miércoles a las 6:30 de la tarde.